Es muy bello saber que estamos en un tiempo de avivamiento, en un tiempo de revolución apostólica y profética. Estamos en eso porque de seguro, hermano, también el enemigo se está moviendo en ese campo. Porque usted sabe que cuando Dios está despertando sus vasos que iban a ser usados en este tiempo, también el enemigo levanta los suyos. Aparte, en la Biblia está profetizado que una revolución profética afectará el planeta como nunca ha sido afectada. ¿Oyó bien? El Señor, el Padre, determinó que habría un tiempo en donde la revolución profética y apostólica iba a afectar, después que afectó cuando vino Cristo y sus apóstoles. Porque nosotros somos conscientes de que cuando el Señor vino a esta tierra, sabemos claramente que el pueblo de Israel fue afectado proféticamente y apostólicamente. Y esa primera gloria fue tan tremenda porque se miró cosas extraordinarias que nunca se habían visto en Israel. Sin embargo, en este tiempo, y el Señor lo dejó escrito para que esa revolución profética envolviera a toda la iglesia. Y mire cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 17 y 18, que son versículos que debemos de tener en nuestro corazón, nuestra alma, porque son vigentes para este tiempo. Dice así, versículo 17: y sucederá en los últimos días, dice Dios, literalmente, ¿oyó? Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aquí viene el paquete y es el despertar general para todos, siervos y siervas. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. ¿Oyó? Otras versiones dicen darán mensajes proféticos, porque la revolución apostólica y profética viene cargada para toda la familia. Por eso es que los niños, nuestros hijos, hermano, van a jugar un papel muy importante, porque dice que darán mensajes proféticos. ¿Oyó eso, por favor? Ahí dice. Esta es una revolución profética y un avivamiento que va a afectar positivamente a toda la familia. ¿Oyó eso bien usted? A toda la familia, porque toda la familia está involucrada en ese versículo, en esos dos versículos. Dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos, oiga, o sea que si hay un anciano dentro de nosotros, va a ser usado poderosamente para que vea sueños, y que por medio de los sueños pueda direccionar y ayudarnos a llevar, hermano querido, la obra hacia adelante. Y aún sobre mis siervos y mis siervas, quiere decir que lo que hizo la religión en el pasado de apagar a la mujer, hermano, el Dios del cielo está diciendo que ahora, en el final de los tiempos, Dios va a levantar un ejército de mujeres poderosas que van a estar a la par de los siervos de Dios para predicar el evangelio. Aquí dice, porque hay un ejército que Él tiene preparado. ¿Por qué le digo todo esto? Porque avivamiento es regresar a la obediencia. Ese es avivamiento. ¿Por qué? Porque solo así se enciende la vida espiritual en toda la familia.
es regresando a la obediencia. Quiere decir que si hay algo que usted no ha podido superar en este año, debe de superarlo el otro año para que el Dios del cielo se glorifique en gran manera. Porque estamos cerrando ciclos. Estamos como Moisés y Josué. Josué, Moisés ha muerto. Josué, Moisés ha muerto. Debes de tú ir hacia adelante. Cierra ese ciclo, porque de hoy en adelante te voy a usar a ti poderosamente. Aleluya. ¿Oyó eso? Esto es tremendo lo que está aquí. Ojalá que usted y yo anhelemos participar de esta revolución, para no caer en el sistema del espíritu religioso que se está moviendo en el mundo, porque hay un espíritu que se mueve en el mundo y nosotros debemos de contrarrestarlo a través de la revolución. Lo tremendo es que un avivamiento de revolución en el ámbito espiritual es producir un gran cambio o una renovación en el ambiente que nos rodea. Nosotros tenemos que producir un cambio en nuestra vida, un cambio real, hermano, en nuestra congregación, en donde nos movemos, en donde estamos. Claro, las revoluciones se hacen, oiga, con violencia. ¿Oyó eso? Toda revolución se hace con violencia, como aquellos países que quieren que cambie la política y lo social. Ellos lo hacen con violencia para que eso suceda. En el caso de nosotros es ser violentos contra los poderes y espíritus negativos que se mueven contra la iglesia. ¿Por qué? Porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Aleluya. Por eso debemos usar violencia. Violencia contra los espíritus. Es decir, echarlos como lo hacía el Señor con el dedo de Dios, echaba fuera a los demonios con violencia. Por eso cuando entró al templo y tiró todas las mesas, lo hizo con violencia, porque nos estaba enseñando que de esa manera tenemos que limpiar la casa y enfrentar los problemas con violencia espiritual, es decir, con autoridad divina. Entonces Dios quiere que revolucionemos y nos avivemos y avivemos nuestro ministerio para establecer el reino donde quiera que pisemos nuestros pies. Eso es lo que Él desea, que donde tú pises, donde yo pise, el reino de Dios vibre delante de su presencia. Mire, la señal de este avivamiento que viene y revolución apostólica y profética será los dones del Espíritu. Y será el fruto del Espíritu. Es decir, se manifestarán los dones del Espíritu: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, profecía, don de lenguas, interpretación de lenguas, fe. Eso se manifestará, hermano, en esa recta final, en esta revolución. Aparte, el fruto del Espíritu va a emanar, es decir, se va a manifestar mucho mejor y más grande en nosotros, porque, hermano, el amor va a venir en primer lugar para que haya una unidad genuina. Después el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, el dominio propio van a manifestarse de tal manera en nuestra vida que va a ser impactado el mundo a través de estos hombres y mujeres que van a traer una revolución en el ámbito espiritual. Lo tremendo que yo miraba es que esto va a permitir las grandes visitaciones de Dios con salvación, con poder, con fuego del Espíritu, para que las amarras, hermano, se vayan y se rompan. Entonces el llamado es que los ministerios provoquemos un avivamiento y una revolución interna, primeramente para que salga hacia afuera. ¿Por qué le digo esto? Porque provocar, hermano, este avivamiento va a ser posible para que provoquemos un golpe de estado en las áreas de pecado y en las áreas que quieren dividir el cuerpo.
Nosotros tenemos que ser gente que provoque, hermano, eso en la vida de la iglesia, en la vida del cuerpo de Cristo, en la vida de aquellos que aman y son hombres y mujeres apasionados en el Señor. Tenemos que provocar un golpe de estado en esas áreas para que el Dios del cielo se glorifique. Entonces debemos de entender que esto es fundamental. ¿Y sabe qué es lo más tremendo que yo miraba? Que los que hemos nacido en este tiempo, hemos nacido para ser revolucionarios de la luz y para que manifestemos el reino de Dios, hermano, que llevamos por dentro. Usted y yo llevamos un reino por dentro y debemos de manifestarlo. Aparte, muchos de los que estamos aquí y de los que nos están viendo y escuchando, muchos hemos sido diseñados desde el vientre y antes de nacer para las tareas específicas de la voluntad de Dios. ¿Oyó eso? Muchos han nacido especialmente no por voluntad de mamá y de papá, no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. ¿Oyó bien? Por planificación de Dios. Y la Biblia lo dice claro, porque hay algunos que tal vez se sentirán medio raro con eso que estoy diciendo. Pero la Biblia dice en Juan, quiero que vaya usted ahí, capítulo 1, versículo 12 y 13, para confirmar lo que le estoy diciendo. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Oiga esto que viene. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Oyó? ¡Ah, wow! ¿Notó eso? Era la voluntad de Dios que nosotros fuéramos vencedores entre todos los espermatozoides. Aún así hubieran querido abortarnos. Por eso muchos, a ver si me das un poquito, Pablo, a los monitores. Por eso es que muchos que quisieron abortarnos, o muchos hijos que han sido abortados, que quisieron ser abortados, el Señor se glorificó y no pudieron abortarlo porque tenías que nacer en esta generación, para que así de esa manera el Dios del cielo se glorificara. Por eso, hermano, tenemos el privilegio de ser llamados a una vida de profecía, para ayudar a cambiar el equilibrio espiritual de la iglesia dormida. Nosotros fuimos diseñados para despertar ese movimiento, porque la iglesia ha entrado hoy, hermano, en un adormecimiento espiritual de revelación. Porque como decía, hermano, el apóstol acá, con respecto a que en aquel tiempo la revelación escaseaba. Y es verdad que hoy se necesita que el Espíritu Santo sea avivado para que la revelación del Espíritu Santo pueda, hermano querido, empujar a la iglesia a otro nivel. Entonces, desde aquí nosotros, hermanos, nos unimos en el nombre de Jesús al despertar apostólico y profético que va a despertar a la iglesia mundialmente. Lo tremendo es que a través de estas unciones que se están manifestando hoy, el Señor está manifestándose una vez más en esta revolución. ¿Para qué? Para ungir, para transformar, para equipar y encender el fuego del Espíritu Santo, para que haya una revolución de cambio en el ministerio, en la familia, en la juventud, en el ambiente que nos movemos, en el mundo mismo. Dios nos está, hermano, uniendo a las diferentes unciones, porque hay diferentes unciones dentro del cuerpo de Cristo. Y las unciones que Él tiene en el cuerpo de Cristo son para que pongamos en alto el nombre del Señor y para que Él se mueva, hermano, poderosamente en nuestra vida. Mire, en Isaías 42,
está profetizado en el versículo 9. Me encanta lo que dice la versión Biblia Lenguaje Actual. Dice: y ahora les anuncio cosas nuevas que aún están por ocurrir. Quiere decir que hay cosas nuevas que van a ocurrir, pero no es que sean nuevas en sí, sino que del tesoro viejo, hermanos, se sacan cosas nuevas, porque la iglesia no las ha vivido todavía, pero la va a empezar a vivir, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Esto quiere decir, por rema, que todos los que somos parte de este avivamiento de revolución apostólica y profética, seremos usados con una unción nueva, con una unción renovada, porque en este tiempo debe de cambiar el aceite del candelabro, para que el aceite nuevo haga que el candelabro, la iglesia, resplandezca a todo nivel. Y que tú como ministro y yo como ministro quitemos los carboncitos que están metidos allí en el candelabro, que no dejan que alumbre totalmente, pero que en el nombre poderoso de Jesucristo esta revolución hará que se limpie el candelero totalmente. Pero el primero que se debe limpiar es aquel que predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que haya una revolución genuina y verdadera, y para que los dones fluyan sin impedimento en nuestra vida, porque los dones deben de fluir, la unción que Dios nos ha entregado debe de fluir sin impedimento. Por eso es que Dios está llamando en esta revolución, está llamando a todos los ministros a una consagración mucho más amplia, porque estamos acercándonos al tiempo maravilloso, hermano, de la partida de esta tierra. Entonces hay que entender bien claro que ese revestimiento que el Señor quiere hacer en nuestra vida, porque cada vez nos revolucionamos más y cada día que se acerca la revelación es más clara en nuestra vida, porque la revelación es como una foto al minuto, que usted toma la foto al minuto y la pone en agua y de repente, ¿se acuerdan de esas fotos? Y va apareciendo la imagen hasta que se aclarece verdaderamente el día. Y así es en la vida espiritual también. ¿Por qué le digo esto? Porque ese será el testimonio para que los que nos rodean crean. Es decir, Dios trae una restauración a ese nivel a través de la revelación, para que los que no han creído hoy puedan creer. Y aquellos que de alguna manera el enemigo los derribó, pero no los destruyó, porque derribados pero no destruidos, esos van a ser levantados en gran manera en este tiempo. Y eso es lo que anhelamos y deseamos como núcleo Protón. Deseamos con el corazón que la restauración sea a todo nivel, y que la revolución, hermano, arrastre a todos aquellos que están caídos y puedan volver otra vuelta a restaurar su testimonio en gran manera. Porque al principio quizás no te van a creer, quizás no van a verte como una pieza fundamental, pero cuando tú traigas la cabeza de Goliat, la traigas y la presentes ante el rey, en este caso ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él va a hacer que tú entonces seas exaltado para la gloria y la honra de su nombre. ¿Por qué? Porque el que honra le van a dar. Así dice la Biblia. Pero tienes que traer la cabeza de Goliat. Tienes que dar testimonio de que has vencido para la gloria del nombre de Jesús. Y entonces aquellos que te menospreciaban, tus propios hermanos, entonces van a aplaudir, porque Dios ha hecho la obra y Dios te ha respaldado con todo el corazón y con todo el alma. Hermano, cuando David traía la cabeza de Goliat, estaba dando testimonio de que la unción del Padre estaba con él. Aquí está la prueba de que Dios está conmigo. Lo glorioso es que los que son parte de la revolución apostólica y profética traerán el testimonio de Jesús.
La unción profética para desarticular todo el plan del enemigo contra nosotros. ¿Oyó bien usted? Los que traen, hermano, el testimonio de Jesús van a traer la unción profética. Porque la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, oiga esto, qué tremendo, porque esto es final. Dice así el versículo 10, dice: entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, está Juan queriendo adorar al ángel, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pues oiga bien, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oiga eso, por favor. De la unción profética. Oiga eso, esto es tremendo cuando uno lo examina realmente. ¿Por qué? Porque la unción profética la van a avivar los que tienen mente apostólica de los últimos tiempos. Porque la mente apostólica es la que avivó en el principio, hermano querido, la profecía. Por eso es que el Señor de entre los 70 tomó a 12 y los presentó para la iglesia, para que la iglesia adoptara esa mentalidad. Porque esa mentalidad tiene que, hermano, adoptarla no solamente el que es apóstol, sino el que es profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, todos aquellos que sirven al Señor como diáconos, sugieres, todos aquellos que hacen un servicio a Dios, deben de tener una mentalidad de esa manera. Para que la profecía se manifieste en sus vidas. Porque lo que va a pasar es que se va a manifestar. Porque cuando tú viniste a Cristo, le entregaste tu corazón a Él, vino el Espíritu Santo completamente a ti, porque se fue dado sin medida. Y por eso es que tú tienes los dones del Espíritu adentro y el fruto del Espíritu adentro. Pero debe de manifestarse esa profecía que está ahí también. Debe de manifestarse para que de esa manera haga el impacto total. Por eso, hermano, es vital que como pastores, ministros, hermano, debemos de ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la puerta para que haya interpretación de lenguas, para que haya profecía y así los demás dones y se activen todo lo que debe de activarse. Debemos de ministrarle a los niños, hacer campañas de ese nivel. Sí, hermano, de tanto en tanto ministrar a los niños para que profeticen, porque van, hermano, de los niños de pecho, dice la Biblia, va a haber profecía. Y aquí dice que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Quiere decir que nuestros hijos van a pararse y van a interpretar lenguas. Pero si nosotros no los llevamos a ese nivel, si nosotros no revolucionamos a ese nivel, no va a suceder. Porque mire, allá en el pasado de la iglesia de Cristo sucedía. Mire, Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. ¿Cómo debe haber sido ese culto? Tremendo. Y yo creo que así es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios anhela. Por eso Pablo le habla a la iglesia y le dice en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 1, dice: procurar alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Oyó eso? Que deis mensajes proféticos. Esto quiere decir que si va a haber un avivamiento y una revolución apostólica y profética, entonces debe de haber un mover profético en la iglesia. Debe de haber un mover profético en los jóvenes. Debe de haber un mover profético en los niños. Debe de haber un mover profético primero en el ministro. Si el ministro no tiene un mover profético y apostólico, no va a haber el nacimiento de estos pequeños que van a ser, hermanos, los hombres o mujeres. Si el Señor no viene, nuestros propios relevos. Pero ¿qué relevos vas a dejar? Ese es el otro punto.
Mire, cuando esto suceda a plenitud en la iglesia de Cristo, vendrá el despertar más grande del cristianismo auténtico que este mundo haya visto jamás. Porque lo que decíamos es despertar en gran manera este avivamiento. Por eso este año que viene yo lo he constituido, hermano, en un avivamiento y un despertar espiritual dentro de la iglesia poderosa. Quiere decir que el Señor nos va a llevar a otro nivel, a otro escalón, que debemos de despertar, hermano, orar por un avivamiento espiritual. Un avivamiento en las personas para que la revelación no escasee. Porque a medida que buscamos al Señor, a medida que nos entregamos al Señor, entonces Dios se va a revelar a nuestra vida en gran manera. Eso es bíblico. Entonces cuando suceda plenitud, oh hermano, recuerde, los ministerios y la iglesia de este tiempo ha sido llamada a ser una generación apostólica y profética. Lo que pasa es que el hombre en el tiempo mató ese principio porque permitió que Satanás lo invadiera. Y hubieron épocas en donde lo profético y lo apostólico estaba muerto. Pero cuando Dios, hermano, en su misericordia empezó a revolucionar este ministerio hace algunos 30, 40 años atrás, sí, unos 35 años atrás, el Señor empezó, hermano, otra vez el movimiento apostólico a resurgir. Por lo menos yo nací en una iglesia de ese calibre, de ese tipo. Y empecé a ver desde mi juventud, hermano, cómo las mentes apostólicas y proféticas empezaron a revolucionar ciudades enteras. Yo tuve el privilegio de poder estar en ese avivamiento maravilloso que se empezó a gestar, hermano, desde Guatemala a Estados Unidos, en donde 60 parques incluso tomábamos cada uno de los jóvenes que predicábamos la palabra, y tomamos al mismo tiempo 60 parques para predicar el evangelio en español y en inglés. Y ahí Dios empezaba a transformar vidas, cambiar vidas, hermano. Y muchas de esas vidas que fueron transformadas y cambiadas en esos parques a través de nosotros, hermanos, que predicábamos el evangelio en esas ciudades, hoy son apóstoles, otros son profetas, otros son maestros. Y aquí está su servidor también sirviéndole ahora a otro nivel para la gloria y la honra del Señor, aleluya. Pero necesitamos una revolución apostólica y profética. Necesitamos revolucionar nuestra ciudad. La iglesia necesita ser revolucionada si quiere vivir verdaderamente, hermano, los cambios, si quiere vivir la unción fresca del Espíritu Santo, si quiere vivir avivado, para no convertirse en cualquier cristiano. Porque Dios no quiere cristianos de chocolate, quiere cristianos maduros, fuertes, robustos, hombres, hermanos, que vayan hacia el frente. Recuerde, los ministerios de la iglesia de este tiempo han sido llamados a una generación de revolución apostólica y profética. Por eso, hermanos, las iglesias que anhelan esa doble unción son las que van a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque esa es la orden que se dejó establecida cuando comenzó la dispensación de la gracia. Cuando comenzó la dispensación de la gracia, dice el Señor que deberíamos de hacer esto, y eso lo deben escuchar incluso aquellos hermanos pastores que aún todavía están con sus tradiciones. Dios quiere que salgan de ahí y se metan, hermano. ¿Por qué? Porque eso ha hecho que la iglesia se enferme, se estanque. Eso ha hecho que la iglesia, hermano, no sea una iglesia revolucionaria. ¿Por qué? Porque nos quedamos con una iniquidad, hermano, que nuestros padres, aquellos padres que realmente estuvieron, hermano, en el Señor, que mataron el ministerio apostólico y profético, ellos lo mataron. Y no significa que esta gente no era salva, no, absolutamente que no, sino que la mataron y la iglesia se volvió insípida.
Pero hoy en este tiempo, aunque sabemos nosotros que hay falsos profetas, que hay falsos maestros, que hay falsos apóstoles, sabemos nosotros que en este tiempo Dios está levantando un ministerio genuino. Dios está levantando hombres y mujeres genuinas, iglesias genuinas, hombres, ministerios genuinos para la gloria y la honra del Señor. Los está levantando porque Dios tiene armado todo ya. Pero el Señor dejó establecido, y aunque el hombre lo mató, como le dije, el Señor dice así en su palabra, Efesios 2:20, dice claramente: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Oyó? Fundamentaos en la doctrina de los apóstoles y profetas. O sea, la iglesia, todo movimiento, hermano, espiritual, toda organización espiritual, si usted quiere llamarla, o conglomerado, como sea, red o todo lo que sea, debe de fundamentarse en ese fundamento. El fundamento de los apóstoles y profetas. Primero ese fundamento que esté establecido en la palabra, pero luego el Señor, como los apóstoles, hermano, no quisieron que ese fundamento se expandiera sobre la tierra. Entonces vino y agarró apóstoles del Espíritu Santo para que ese fundamento que él ya tenía ahí plasmado en la palabra, ahora por la revelación del Espíritu Santo saliera hacia el mundo, hermano, y ahora todos pudieran gozar de todo lo que está escrito ahí en su palabra. Por eso es que el Señor ha despertado, hermano, y despertó a Pablo. Dice que lo agarró, hermano, un apóstol del Espíritu, luego a Bernabé, a Pafras, luego a Silas, a Tito, a Timoteo, luego, hermano, a Epafrodito, y así como 30 apóstoles, hermano, que están escritos en la Biblia. Y muchos no lo han visto y siguen con sus tradiciones y con sus cosas, hablando y diciendo que no hay apóstoles ni profetas. Pues la Biblia está escrita que hay apóstoles del Espíritu. Apóstoles del Cordero nunca más van a ver, pero los apóstoles del Espíritu que han surgido desde Pablo hasta el último ahora son los que traerán la gloria postrera mayor que la primera, porque Dios ha establecido que en el último tiempo Él derramará de su Espíritu sobre toda carne. Aquí dice claramente que Él va a derramar de su Espíritu. Esto quiere decir que la doctrina apostólica y profética es la que prevalece, y es donde la iglesia y los ministros generales se sustentan. ¿De dónde se va a sustentar sino de la revelación apostólica y profética? Entonces, como estamos en una era de revolución apostólica y profética, verdadera y falsa, Dios va a revelar muchas cosas a cada uno de aquellos que le amamos. Dios va a revelar secretos, algunos que van a ser de consumo para ti, y otros van a ser para que del cofre viejo, oiga, del cofre viejo de Dios, saques tesoros nuevos y los des a conocer a la iglesia. No es que sean nuevos, ahí estaban. Lo que pasa es que cuando hay un despertar espiritual de búsqueda, de regresar a la obediencia, entonces Dios empieza a manifestarse de otra manera. Porque dice la Biblia, oiga, esto es tremendo, esto tómelo, porque así dice la Biblia, es profético. Amós capítulo 3. Mire cómo dice Amós capítulo 3 versículo 7. Ciertamente el Señor Dios, mire qué misericordia, no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Quiere decir que el espíritu profético, porque está profetizado, se va a manifestar y Dios se va a revelar, pero debe de buscarle a Él en lo secreto. Claro, en algunos casos el Espíritu Santo no va a permitir que hable secretos, porque es para consumo personal. O sea, hay cosas que te da como consumo personal. Hay cosas que son solo para consumirlas, no para hablarlas. ¿Escuchó eso? No, son para ti. Es como hubieron cosas se le llama cosas de consumo en la palabra.
Como cuando dice aquel versículo bien claro: si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, no caberían en ninguna librería, ¿verdad que así dice? Porque era de consumo. Eso era solo para ti, para que lo guardaras y para que te aseguraras que realmente Él te ha llamado. Por eso es que perdió el poder Sansón, porque reveló su secreto, que era el secreto de él con Dios, nada más. Y nosotros va a ser así también. Pero también, oiga, Pablo, cuando fue arrebatado al paraíso, 2 Corintios 12:4, dice: hay cosas inefables, palabras tan secretas, quiere decir eso, que al hombre no se le permite expresar. ¿Oyó? O sea que hay cosas que vas a escuchar de Dios, el coloquio que tienes con Dios, cosas secretas que se te van a revelar a ti, que otros no te van a entender porque no entienden por qué te está sucediendo eso, pero es porque Dios te está revelando a ti, como cuando David vivía en la dispensación de la ley y le revelaron la gracia de Dios. Le dijeron a David: mira, David, te voy a aplicar la gracia, porque si no te aplico la gracia te tengo que matar. Entonces viene y se la revelan. Y él dijo: no, ciertamente debo de morir. ¿Se acuerda cuando Natán lo aborda y le dice: tú eres el verdadero pecado, David? Tú eres el transgresor de este cuento. ¿Se acuerda que le contó el cuento de la oveja, no? Y sí, ese David, es cierto. Ese David era tremendo, hermano. Debo de morir. No, le dice: pero Dios ha perdonado tu pecado. Y hoy en este tiempo Dios está perdonando pecados, porque en el último tiempo quiere que todos entremos a la revolución apostólica y profética y vayamos a tomar las cosas del reino de Dios. Hermano, esto es tremendo. Por eso dice otro versículo: ya no los llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque solo los amigos pueden entender eso. Recuerde que Dios quiere ser tu amigo y quiere ser mi amigo. Sí, hermano, un amigo es algo extraordinario, es algo especial, es algo extraordinario. Y eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Yo me recuerdo que hace un año atrás el Señor me daba una experiencia orando delante de su presencia, y de repente leí ese pasaje: ya no quiero llamaros amigos, no, perdón, siervos, sino amigos. Y no sé cómo me cayó una presencia tan tremenda y caí de rodillas en mi oficina, hermano. Cuando caí de rodillas, vino Cristo, porque sé que Él era. Vino y empezó a caminar alrededor mío, y vino y me abrazó. Mire, una presencia que usted no puede imaginar. Y me dijo: yo quiero ser tu amigo. Oh, Dios mío, usted sabe cómo sentí ese día. Fue algo extraordinario para mi vida. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, porque con un amigo uno se cuenta cosas hermosas, bellas. Ahí es donde tú le cuentas los clavos, los problemas, las situaciones y todo, ¿o no? Dice: no, y ese amigo te dice: yo estoy contigo, pero de hacer esto y esto y esto y esto. Lo más tremendo que yo miraba, hermano, es que todo aquel que anhele funcionar en la unción apostólica y profética, y yo termino con esto, no importa quién sea, escuche por favor, no importa quién sea, Dios lo va a usar para profetizar, liberar y restaurar. ¿Oyó bien? Dios lo va a usar, pero si busca ser un hombre apasionado y consagrado para Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el otro versículo 8 de Amós, dice: ha rugido un león, ¿quién no temerá? ¿Oyó? Ha hablado el Señor, ¿quién no profetizará? Wow, eso es Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Si Dios te agarra y te revoluciona, vas a tener que hablar, hermano.
Porque aquí dice, por eso es que en la emergencia de liberar a Saulo de la ceguera, ¿se acuerda? Creo que usted ha leído la Biblia. Recuerda que en la urgencia de liberar a Saulo de la ceguera, el Espíritu Santo tomó un hermanito desconocido llamado Ananías para que le profetizara a Pablo lo que iba a suceder. ¿Por qué no usó a Pedro, a Juan, a Santiago, a Marcos, a Lucas? No, usó a un hermanito que estaba en la unción profética, que estaba en el mover profético de Dios, y dijo: mira, ahí tengo uno que acabo de convertir, sí, ya lo conozco, mira, hasta lo conocía, sé que es un asesino, Señor, ¿cómo me mandas a ese? Ve que yo ya lo transformé, ve que yo ya lo cambié, ya lo hice nuevo. La ceguera que tiene, yo se la puse, y yo te voy a usar a ti, no importa quién sea, yo te voy a usar a ti para que lo despierte, porque tú eres mi siervo, tú has entendido lo que yo voy a hacer en el tiempo final, tú has entendido este plan que yo tengo. Ve y abre los ojos. Y ahí va aquel hermanito, hermano, y le abre los ojos al paladín del evangelio. Oiga eso. Ya me imagino que aquellos apóstoles van a decir: ¿por qué no me dijiste a mí, Señor? ¿Por qué agarraste a este hermanito desconocido? Porque la unción profética, la revolución apostólica y profética, hermano, va a arrasar con todos aquellos que anhelan y desean que esa unción se manifieste en ellos. Porque aunque eres ministro, apóstol, profeta, maestro, evangelista, no importa lo que sea, si tú no te metes, no te va a usar el Señor. ¿Por qué? Porque solo tienes nombre de que vives, pero vas a estar muerto. Y eso es lo que el Señor no quiere. Porque si usted nota en este versículo, eso fue lo que sucedió. Por lo tanto, en esta revolución, y yo termino con esto, apostólica y profética, mientras tocas el órgano acá, en esta revolución apostólica y profética de los últimos tiempos, Dios va a usar a muchos miembros de nuestra iglesia para que profeticen en estas unciones. Eso sí, nosotros debemos de ser impactados primero. Si tú no eres impactado primero, no vas a impactar a los demás. Pero ha llegado el tiempo de una revolución, hermano. Y este año que viene tenemos que darle lugar a ese avivamiento poderoso. Orar por un avivamiento espiritual fuerte en nuestra vida. Señor, que haya un avivamiento en mi vida fuerte, para que esto no solo sea una reunión más, sino donde se mueve el poder de Dios sobrenatural en nuestra vida. Y donde cuando pongamos las manos, hermano querido, seamos un canal hacia todos los demás. Aleluya. Por eso vamos a orar en esta hora.